Listo, vamos a hacer Bruce. Rápido. Esto lo tienen ustedes, si quieren háblanlo. Les he pasado por mensajería y me siguen. Es algo bien sencillo, van a ver que es un cálculo bien sencillo. Entonces, dice la mejor ruta entre varias alternativas que permite alcanzar dos puntos extremos o terminales será aquella de acuerdo a las condiciones topográficas, geológicas, hidrológicas y de drenaje ofrezcan menor costo en el mayor índice de utilidad económica, social y estética. Entonces, esto es un concepto. Este es un concepto que es de la época pues, cuando a mí me enseñaron caminos. Debemos olvidarnos de este concepto. Ahora lo que debemos pensar es en hacer carreteras, cuesten lo que cueste. Ya les voy a pasar dos videos, se me olvida, me hace recordar cielo para que vean los videos. Un video son dos carreteras chinas. Una es una carretera que le llaman Camino al Cielo y la otra es Desafiando al Desierto. Son carreteras que son espectaculares, son carreteras, una de ellas hecha en el desierto. Imagínense que han hecho plantaciones de planta a los lados de la carretera para que la arena no tape la pista. No sé si alguien alguna vez ha viajado al norte y en algunas zonas ni bien saliendo de Lima nada más, hay vientos y la arena empieza a tapar la pista. Entonces los chinos no han creado, ¿no? Sino han modificado plantas que resistan la falta de agua para evitar eso. Una cara impresionante. Mientras que la otra, que es la del Camino al Cielo, pues ya no cortan el cerro, sino hacen viaductos, túneles, puentes para hacer la carretera. Impresionante. O sea, lo que nos cuesta a nosotros hacer una carretera que ni siquiera tiene. La carretera central, si no me equivoco, tiene 120 kilómetros y nos cuesta lo mismo que le cuesta a los chinos una carretera de 1000 kilómetros. Entonces, solamente por el hecho, pues ya saben, de muchas circunstancias, la principal, la corrupción. En algún momento ustedes van a trabajar en provías, en las regiones, pues construyendo carreteras. Espero que vayan. Es una experiencia muy bonita estar fuera de Lima, donde no hay vida, construyendo una carretera. Muy bien, existen diversos métodos para evaluar las rutas, trazados alternos en los cuales se podrá hacer la mejor elección. Dentro de estos métodos, pues, el que conocemos nosotros es el método de Bruce y es el que vamos a emplear para nuestro trabajo. Ya les expliqué que también hay el método de los pesos relativos y absolutos, pero para eso necesito pues, datos como por ejemplo la geología del terreno, la hidrología de la zona, ¿no? Si va a haber puentes y demás estructuras. Como no tengo ese dato, solamente tengo curvas de nivel, voy a trabajar con el método de Bruce. Compara para cada ruta o trazo alterno sus longitudes, sus desniveles y pendientes. Como pueden ver, es bien sencillo. Lo que hace Bruce solamente es comparar longitudes, comparar desniveles y comparar pendientes. Nada más. Son datos que ustedes tienen, porque es bien fácil. Ustedes han sacado los datos ya de sus proyectos, que básicamente, ¿qué son? Son puntos, ¿no? Son los puntos de inicio de nuestro proyecto y el punto final de nuestro proyecto, de los cuales tenemos la abscisa, que es la distancia, como el punto de inicio, pues es el kilómetro cero, y como punto final es la dimensión que tiene tu carretera. Esto ya lo hemos hecho con propiedades tiene. Luego, ¿qué hemos hecho? Hemos aumentado, en el caso de ustedes, 5 puntos de control a una distancia que ustedes han puesto. Cada uno de ustedes ha puesto esa distancia, cada uno de ustedes conoce la distancia en la que está cada punto. Lo que tenían que hacer con el Civic era sacar las cotas. Nada, sacar las cotas. Con eso es la información con la que trabaja Bruce. Como ven, es una información bien sencilla. Ya lo tienen ustedes. Se me olvida, no me hacen recordar, deben hacerme recordar para hacer el taller, para sacar los datos, para sacar las tablas y llevarlo al Excel. No lo estén copiando, o alguien ya lo ha hecho ya. ¿Alguien lo ha hecho? No lo llevó a hacer. No me avisan, entonces si no me avisan, me da igual a mí.
Muy bien. El método de Bruce se basa en lo que se conoce como longitud resistente. Así se conoce ese método, longitud resistente. ¿Qué es la comparación entre la distancia, estamos hablando de la distancia real de la ruta, y la distancia equivalente al terreno de plano? Teniendo en cuenta el mayor esfuerzo que realizan los vehículos subiendo una cuesta, o sea, subiendo el camino, y el riesgo de desgaste de los frenos cuando se aventura a las bajadas, ¿no? Entonces, en realidad Bruce hace, cuando vean ustedes completo Bruce hace el estudio hacia arriba, cuando uno va a subir una cuesta, y también hace el estudio cuando vas a bajar, porque igual, ¿no? En las dos circunstancias el carro va a sufrir. En el primero, pues tendré que hacer sufrir al motor para poder subir, ¿no? Ahí es donde ustedes hacen los cambios, de primera pasan a tercera para que el motor tenga más fuerza. Mientras que cuando bajo, quien va a sufrir más son los frenos, ¿no? Los discos de freno, las llantas. Entonces Bruce hace esa comparación. La forma que utiliza Bruce es esta, es una fórmula bien sencilla. Es una fórmula donde X sub 0 es la longitud de resistencia. X es la distancia real de la ruta, o la distancia que uno tiene de la ruta. K es un factor que depende del acabado de cada carretera, el acabado que le van a dar en su proyecto. Hemos quedado que para su proyecto de ustedes todos deben acabar en pavimento flexible. Pavimento flexible. Y la sumatoria de ahí es la sumatoria de desniveles que existen en una sola dirección. Cuando hablo en una sola dirección, pues estamos hablando, si la carretera tiene esto, esa sumatoria solamente es la sumatoria de los desniveles que van hacia arriba, nada más. No utilizo los desniveles que van hacia abajo. No utilizo. Puedo hacerlo al revés, porque en el otro salón que tengo, pues había una compañera que su carretera bajaba casi todo el recorrido, por lo tanto ella ha tomado todos los que van abajo, nada más. Se puede hacer, o tomo los que van para arriba, o tomo los que van para abajo, pero solamente se toma uno de ellos, no los dos. Muy bien. Aquí tenemos, pues, tienen la tablita donde pueden encontrar el valor de K, dependiendo del tipo de acabado de la carretera. Si es una carretera netamente puro tierra, el valor será 21. Si es acondicionado con M inglés, ¿cómo se lee? Goku, ¿cómo se lee? Macadam. Ya, vamos a leerlo así, Macadam. Es un acabado que es básicamente a la tierra le echan un ligante o le echan, ¿cómo se llama? Vamos a poner así, asfalto líquido, ¿no? Es un acabado ¿para qué? Para mantenerlo líquido y que no bote polvo, por ejemplo, o cuando llueva no se vuelva barro. Para eso se echa ese acondicionamiento. Luego ya tenemos los acabados, que es el asfalto y el concreto, ¿no? Ustedes van a llevar como cito, es el curso de pavimentos, y ahí van a aprender a diseñar un pavimento, ¿no? Ahí también nuevamente les va a llevar a contar carros, porque ahí sí es necesario contar carros para saber, acuérdense que cuando ustedes diseñan, uno de los elementos que necesito es saber las cargas, los pesos. O sea, que yo voy a construir una casa o voy a diseñar una casa, tengo que saber su peso, su carga. ¿Para qué? Para ver si el suelo va a resistir o no. Lo mismo es en un pavimento o en una carretera. Si voy a construir un pavimento, pues necesito saber cuánto va a pesar los camiones que van a pasar para ahí para diseñar ese pavimento y resiste ese peso. Muy bien. Entonces ustedes tienen ya su dibujo de sus dos planos, ¿no? No es necesario que hagan este dibujo, pero si quieren pueden hacer un copy de su plano, ¿no? Su plano de curvas de nivel con su ruta y pegarlo en su trabajo. No tengo ningún problema de eso. ¿Sí? Esto sería hacer una pantalla en blanco, sus curvas y su ruta, y lo pegan en su proyecto. Lo pegan. No necesariamente plano, pero si quieren hacerlo como plano, pues lo tendré en cuenta con mayor puntaje. Y ponen el plano de la ruta. Acá está la ruta 1, la ruta 2 y en este caso la ruta 3. Como pueden ver, la ruta 1 tiene el punto de inicio A y va hacia ese sentido
tiene la minúscula, el B minúscula, el C minúscula y termina en el B. Entonces, eso lo que nos está mostrando es la ruta de cada uno de los puntos. No se preocupen si en el caso de ustedes pasan cerca, ¿no? De todas maneras, cada ruta se diferencia. No creo que no me vayan a decir que las rutas son igualitas, pasan por el mismo lugar. Eso es imposible. No pasan por el mismo lugar. Pueden pasar cerca, como en este caso de acá, ¿no? Ven que una está por ahí y la otra está por acá, pero nunca una encima de otra. Eso no existe. ¿Por qué? Por el hecho de que ya les he dicho, los círculos cambian de tamaño y te van a llevar por otro camino. Muy bien. Esto sería el cuadro de datos. Me hacen recordar para poder, aunque sea hacerles un video y pasarles para que puedan sacar su tabla y llevarlo a su trabajo. Esto es bien sencillo de hacer. En realidad, nosotros vamos a aprender a hacer el perfil longitudinal de nuestro proyecto, pero por ahora no vamos a utilizar. Lo que van a hacer es bien sencillo. En una hoja cuadriculada, poner las cotas y poner los kilómetros. Y como ustedes solamente tienen 7 puntos, pues lo divide para que pueda alcanzar. Creo que por acá tengo un ejemplo. Déjenme ver. Eso hasta lo hace el Excel, perdón, hasta el Excel lo hace, ¿no? El Excel lo hace. ¿Para qué les voy a explicar si ya saben más? Listo. Entonces vamos a comenzar. Vamos a hacer el análisis de la primera ruta y con esto ya ustedes hacen el análisis del resto. Es bien sencillo, vuelvo a repetir. Listo. Comenzamos con la primera ruta. Además ya se los he pasado también resuelto, así que pueden seguir de ahí para ver cómo sale, es bien sencillo. Listo, primera ruta. Vamos a analizar la primera ruta. Entonces, aquí pondremos ruta 1. Y vamos a comenzar con el tramo, el primer tramo, que sería de A mayúscula a A minúscula. Listo. Entonces vamos a poner acá tramo ¿se ve, no? ¿O no se ve? Sí, se ve eso. Vamos a agrandar un poco. ¿Está prendido el condicionador? Listo. Tramo a B. Primero vamos a calcular el desnivel de ese tramo. Desnivel. El desnivel es bien sencillo. Es la diferencia de cota. Nada más. Sería igual a la cota que tiene el punto A, que sería 2A minúscula, 275, menos la otra cota que tiene 100, ¿no? Y eso sería igual 175 metros. Ese es el desnivel que hay en la primera parte. Preguntas fácil, ¿no? Desnivel. Ahora la distancia. Vamos a calcular la distancia que hay entre esos dos puntos. Distancia. La distancia es lo mismo. Es la diferencia de kilometraje desde el último punto hasta el primero. El último punto tiene 3.400 metros menos el 00. La diferencia sería 3.400 metros. Como ven, es algo bien sencillo. Y por último, calcularía la pendiente que hay en esos dos puntos.
La pendiente es la división entre distancia, ¿no? Y sería igual 175 No, para grabar, ya, lo grabo. 175 De repente veo una entre película. 3400. ¿Cuánto sale esto de calculadora? 0.05. Y eso no se olvide, hay que, si me sale positivo, hay que ponerle el 0.005. No, 0.051. ¿Así? Sí, 0.051. Y por 100 sería 5,1, ¿no? 5,1. Por 100. Y hay que poner, esta sería la mejor ruta, ¿sí? Solamente es la menor ruta posible. No se cuentan las pendientes negativas, solamente las que van en sentido positivo. ¿Listos? Entonces ya con eso cerramos. Como yo soy bueno, pues les voy a pasar a este señor. Sí. Entonces se supone que esto es la línea de gradiente que ha resultado la mejor según Brewster. ¿Queda claro? ¿Me está soplando la oreja, creo? No sé qué está haciendo. No soplando. Yo no tengo nada contra el amor libre, por supuesto. No tengo nada contra el amor libre. Pero en mi clase un poquito de atención, después que hagan lo que quieran, hagan al bar, allá el otro día me han enseñado un lugar donde se puede tomar. ¿Cuándo vamos? A la vuelta está. Sino que tenía que regresar a clase por tomé unas cuantas más. No, es difícil. A menos que combine. A menos que se combine. Si no se combina, casi nunca. Muy bien. Eso es mi línea de gradiente. Lo que viene ahora se conoce como tramos tangentes. Está en la norma, por si acaso. Y luego, esos tramos tangentes los vamos a unir con tramos circulares. Y de este señor me va a salir el eje principal de la carretera. Y de ahí ya empiezo mi diseño ya. Diseño. Entonces, ¿qué son los tramos tangentes? Si yo tuviera un carro, y comenzaría, ¿no? Si esto fuera mi diseño, mi carretera, y viene mi carro. Así. La pregunta pasó, ¿cómo daría esa vuelta? ¿Se puede dar o no se puede dar esa vuelta? No, la gente. ¿Puedo dar o no puedo dar esa vuelta? Sí, bien despacio. Muy bien, ¿quién lo ha dicho? Dice el hermano, sin miedo. Sí puedo, yendo despacio. Y eso pasa, por ejemplo, en las calles, ¿sí o no? Cuando ustedes están en la calle y quieren girar acá, ¿lo hacen a velocidad o qué hacen? Paran y giran y nuevamente, ¿sí o no? Pero imagínense hacer eso en cada uno de esos puntos de una carretera. El que maneja nos diría nuestra vida de por vida, ¿no? O sea, ¿qué ingeniero ha hecho eso? Diríamos? ¿Qué ingeniero ha hecho? Entonces eso es imposible. ¿Qué se hace para evitar eso? Se traza líneas llamadas tramos tangentes que son rectas. Una recta, otra recta, y esto es a consideración de cada diseñador. Cada diseñador traza las líneas que crea conveniente para hacer su carretera. No tienen una longitud establecida. En realidad sí, que ya lo vamos a ver la próxima semana con calma. Por ahora no tienen una longitud establecida. Por ahora tracen ustedes su línea tangente. Luego cuando veamos la norma, ya vamos a ver de que me va a decir, oye, por si acaso esa línea tangente debe tener este rango. ¿Dependiendo de qué?
Dependiendo de una circunstancia bien fácil. Que cuando esas líneas tangentes formen una curva de esa forma llamada S, tendrá un límite. Y cuando la curva forme una O, tendrá otro límite. ¿Queda claro? Eso lo vamos a ver la próxima semana con calma. Primero, pues quiero que empiecen a trazar sus líneas tangentes sin miedo. Ustedes están aprendiendo, no necesitan ser expertos ni nada por el estilo. ¿Cuál es la condición de trazar en distancia? Pueden agarrar tramos más grandes si quieren sin miedo. ¿Sí? Muy bien. La otra es que cuando me suceda esto de acá, ¿qué sería? Hernán, ¿qué sería? ¿Relleno ahí? Cuando yo vea esto de acá, trate de que esos dos señores, para mi vista, los volúmenes sean iguales. Para mi vista, no para cálculo, sino para mi vista. ¿Son iguales? No. Trataría de repente bajar un poquito más para que se igualen. ¿Sí? Para que se igualen. ¿Sí? ¿Queda claro? Listo. Una vez que he trazado mis líneas tangentes, puede hacer este caso. Si hay este caso, pues normal, no hay problema. Si pueden correr un poco más, pues enhorabuena. ¿Sí? Si pueden correr un poco más, enhorabuena. Una vez que han trazado, esto sería el plano número 14, como estaba hablando su compañero, llamado líneas tangentes. ¿Listos? Una vez que han hecho y hayan terminado con sus líneas tangentes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a unir esas tangentes con líneas curvas. O líneas curvas. Que me dice la nota. Y ese señor, cuando termine, será el plano número 15, curvas o líneas curvas. Trazo de líneas circulares. O tramos curvos, como quieran. Es el eje principal de la carretera. En algún momento va a haber curvas que no aceptan el radio mínimo. ¿Qué me refiero? Si tu radio mínimo, por ejemplo, sale 40, de repente esta curva no te va a dar con 40, te va a dar con 30. Por ejemplo. Solamente voy a acercar el 30% que ocurra eso del total del proyecto. Si me salen 100 curvas, 70 deben cumplir y 30 no. No les va a salir 100, les va a salir 10, 14, ¿no? Si les sale 10, 7 cumplen y 3 son aceptables que no cumplen. ¿Queda claro? Y el último plano es la unión de la línea que me quedaría tangente con la curva, línea tangente, la curva, línea tangente, con la curva, línea tangente, curva, tangente, y ese es el último plano. Plano 16. Y este se llama eje principal. Y ahora sí ya es mi carretera. ¿Quién tiene alguna pregunta? Ahora lo vamos a hacer en el Civic, no se preocupe. Ahora lo vamos a hacer en el Civic. Pero primero la parte teórica que es bien sencilla. ¿Preguntas? ¿Más o menos queda la idea? Señor. Ni siquiera hay respeto. Lo salvé, lo salvé. ¿Cómo se llama esa capa? Línea de tangente. ¿Para qué voy a renegar? Línea. Y le ponen un color, voy a ponerle azul. Por eso. Capa llamada línea de tangente. Muy bien. Por favor, escuchen. Cuando hagan esto, las referencias tienen que estar apagadas. No deben estar prendidas ninguna referencia. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están viendo, es como si lo estuvieran viendo desde arriba, ¿no? Junto al de arriba. Cuando están viendo, lo están viendo como si estuvieran pegados.
Si ustedes activan la capa de referencias, van a poner un punto ahí y otro aquí abajo. Pero desde arriba van a verlo como si estuvieran en el mismo lugar. Y eso sucede, ¿por qué? Porque están activadas las referencias. Las referencias están agarrando cualquier punto del espacio y se están colocando ahí. Entonces, para evitar eso, y que la verdad estén juntas esas dos líneas, o sea, estén en el mismo nivel, en el mismo espacio, apagar todas las referencias. ¿Queda claro? Todas las referencias. Ninguna de estas prendidas. Muy bien, comenzamos. Hacemos una línea, creamos una línea en nuestra capa, lógico está. Nuestra capa. Le damos una línea y vuelvo a repetir. Una línea que cruce lo más cerca posible a la roja. Si no cruza, ver que estos dos señores de acá sean lo más parecido posible en corte y en relleno. Lo más parecido posible. Que estos dos señores de acá sean lo más parecido en corte y en relleno. ¿Sí? Listo. La siguiente línea, y vuelvo a repetir, no le tengan miedo. Recién. Ya va a terminar la clase y recién. De aquí hasta acá, por ejemplo, sin miedo. Ahí está. Mi siguiente línea. La siguiente línea, de una en una se hace, ¿no? No se hace, no es que avanzo con líneas, tienen que ser separadas. Ahí, por ejemplo. Y así sucesivamente, todas las que necesito. ¿O bien es algo bien sencillo? Y vuelvo a repetir, no hay distancia, por ahora no hay distancia mínima ni máxima de esas líneas. Y así voy avanzando en el transcurso de todo mi proyecto. Preguntas. Es bien fácil esta parte. Más o menos. Bien fácil esta parte. Tampoco exageren con la dimensión, ¿no? Tampoco, ya creo que en algún momento les he dicho que no es conveniente de que haya demasiada longitud recta. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda? Porque no es correcto de que haya demasiada longitud recta en una carretera, porque ya saben que es aburrimiento, ¿no? Y además de aburrimiento, pues gente como los que están ahí al fondo pisarían el acelerador a fondo, ¿sí o no? Y nos matarían. Entonces, no hay que arriesgarnos la vida con gente que puede agarrar y sin pensar. Otro día un amigo de ustedes me decía, profe, estamos peleándonos por lo siguiente. Estaba manejando en la vía de evitamiento, ahí se va, ¿cuánto se va en la vía de evitamiento? ¿Cuántos kilómetros por hora se va? Cuando está más o menos vacío. ¿70, 80? Sí, ¿no? Sí. Entonces dice que se le cruzó un perro. ¿Qué es Y me evitamiento? preguntó qué haría. Yo le dije, pues, adiós perro. Sí, es sencillo, adiós perro. ¿Por qué? Porque si yo freno a esa velocidad, el que se va a ir soy yo. El que se va a ir soy yo. Y entonces, porque había un chico que le decía asesino, le decía maldito, muérete, le decía te vengas a morir. Pero oye, si no se muere el perro, me muero yo, porque a esa velocidad está robando. Y eso pasa en las carreteras. Hay gente que tiene sentimientos, se le cruza, se salva un animal y frena y se muere. Pero en realidad lo que tienes que hacer es pensar, quien se va a morir son los que están dentro del vehículo y no es el animal. ¿No? Si es una persona ya me lo pensaría dos veces. ¿No? Lo miro bien y si no me gusta, pero ya lo pensaría dos veces. Pero hay que tener cuidado. Pisar freno a 80 kilómetros, 70 kilómetros. Chicos, si cuando viajan ustedes en la combi que va a 40 o 35 kilómetros, basta que haga un frenazo y ya estoy al lado del chofer, ¿sí o no? Le saco la mugre. Imagínense a 80 kilómetros. Pues, hay combis que van más de 90, esas que tienen parlantes a todo volumen. Listo, ¿quedó claro? Bien fácil, bien sencillo. A ver, bien sencillo. Sin miedo, ¿ah? Vuelvo a repetir, sin miedo. No me vayan a decir, profe, está bien, está mal. Sin miedo, ustedes están aprendiendo a enseñar.
Hasta ahí arriba. No hay problema. Sí, Me mira. ha platicado. Miren, chicos, para que no es necesario tener activado las curvas de nivel, ya no intervienen, pero no las borren, solamente apáguenlas. Nada más, porque ya no intervienen ya las curvas de nivel. En realidad las curvas de nivel ya no las voy a usar ya. Lo único que me van a servir es para la información que yo les voy a pedir más adelante. Por eso lo único que tienen que hacer es apagarlas nada más y trabajar para que no tengan tanto sin las curvas de nivel. Sí, claro. No es necesario tener activadas las curvas de nivel. Sí, no. Se supone que usted debería estar dando. Vamos a ver el peralte, ¿no? Vamos a ver el peralte y otros factores más como el EP, ya lo vamos a utilizar. Por ahora lo único que me interesa es el radio mínimo de cada uno de ustedes. Una vez que tenga ese radio mínimo, una vez que ya sepa que el radio mínimo con el que voy a trabajar mi proyecto es 50 metros, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a este plano. Voy a ir a este plano y lo que voy a hacer es unir esas dos tangentes con un círculo de radio que tenga como mínimo 50 metros. El civil tiene sus propias herramientas para hacer esto. Está acá. Esas son las herramientas que utiliza el civil para poder hacer las circunferencias o lo que serían las líneas curvas. Como pueden ver, hay bastantes formas, ¿no? En nuestro caso pues sería la segunda, crear curvas a partir de dos líneas, ¿sí? Ese sería nuestro caso. Mire, sería solamente agarrar a ese señor y me dice seleccione la primera tangente, seleccione la segunda tangente, seleccione, y me dice qué quieres hacer, tangente externa, grado, cuerda, longitud, flecha, y aquí está radio. Le digo radio y me va a pedir el radio. Especifique el radio, por ejemplo 250. Le digo enter y me va a decir que no alcanzo a hacer una curva porque no tengo el espacio suficiente para tener una curva de 50 metros. En ese caso. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes no van a utilizar ese comando, van a utilizar el comando de AutoCAD, que es el más sencillo para trabajar acá, que cumple la misma función. ¿Qué comando es ese? El comando de... No, por si acaso lo voy a hacer ya, con un radio más pequeño. O lo voy a hacer por acá, miren. Acá sí hay espacio para poder hacer. Acá sí va a cumplir lo de 50. Entonces agarro, selecciono, le digo radio, le digo 50, y como ven, me forma la curva de 50 metros de radio. En realidad esta curva, por solamente ya ver que es amplia, me puede dar 70, 80, 100, 220. Entonces en su proyecto, por favor, métanse a la cabeza de que no todas las curvas deben medir 50. Si tengo la posibilidad de que sea mayor a 50, o sea, puede ser 80, lo hago 80. Si puedo hacerlo a 120, lo hago 120. ¿Queda claro? No me vayan a presentar cuadros donde todas las curvas son 50, 50, 50, 50. Eso es debajo. ¿Sí? Lo vamos a hacer con diferentes medidas. ¿Queda claro? Sí, pues el mínimo. ¿Qué dije? Hasta el 30. Hasta el 30%. Si no puedo hacerlo, o sea, si ya veo que no cumple, pues ¿qué tengo que hacer? Rediseñar mis tangentes. ¿Y cómo lo rediseño? Pues agarro y lo muevo, ¿no? Para que tenga mayor espacio, lo muevo nada más, lo voy girando para tener mayor espacio. Entonces, como ven, ya amplié el ancho para poder tener una curva y pueda entrar. ¿Queda claro? Pero vuelvo a repetir, ustedes no van a trabajar con ese señor, van a trabajar con el siguiente comando, el comando de AutoCAD llamado empalme. Con ese comando van a trabajar. Entonces yo le voy a dar empalme y directamente me va a pedir, oye, ¿qué radio? Le voy a decir radio y voy a probar con 50. Entonces voy a agarrar, ya le di 50 y me va a decir que seleccione las dos tangentes que quiero unir. Y miren cómo se ha unido ya con esto. Oh. Voy a menorar, o voy a aumentar, vamos a ver si me da con mayor radio. Nuevamente, empalme,
Ahí. radio, y ahora le voy a dar 40, porque tengo la opción de que debe ser, puede ser menor, y ven cómo va cambiando. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué notan lo que ha cambiado? A ver, ¿quién me dice? Con lo anterior. La curva. La Nuevamente, distancia. miren, ese es de 40. Voy a hacer una más. Ese es de 40. Ahora voy a hacer nuevamente con la de 50. Noten la diferencia, a ver quién nota la diferencia. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál creen ustedes que sería la diferencia? Menos recorrida, curva. Vamos a ponerle La velocidad. selecciono. ¿Qué es lo que ha disminuido? Es más corto. Pero por lo tanto hay más. Ustedes ven acá. Voy a crear esta también, ¿ya? Un poco más. Voy a crear esta. Esta también es bien pequeña. La mayor sea No más cabe duda velocidad. que los datos que estoy utilizando son los datos de él. Mis datos son distintos, ¿no? En realidad la curva que yo tengo, si no me equivoco, es de 30 nada más. Pero estoy utilizando los datos de él, por eso está saliendo este trabajo. Les voy a agarrar, le voy a decir, acá sí me puede dar hasta 50, nuevamente radio, 50, enter, y sería esta línea o esta de acá. Listo. ¿Qué tipo de curva he formado? ¿Quién me dice? Cerrada. No. No. La O, ¿sí o no? La O. Y una vez que he cerrado la O, pues ya eso ya me está indicando que cuando vaya a líneas tangentes, le voy a cambiar de color. Está yendo, no se olviden que hay que formar una capa. Le voy a cambiar de color para diferenciar la línea azul de la línea circular. Voy a crear una capa llamada líneas circulares. Y lo voy a poner color verde, aunque sea 0, guión, líneas circulares. Y voy a poner verde. Entonces, Ahí. voy a agarrar la curva Sube. y la otra curva y lo voy a poner en la capa de líneas circulares. La capa de las líneas circulares le había cambiado de color. No te devuelvo. No te doy. Miren, si ustedes notan, yo comienzo con una línea tangente, o sea, una línea recta, ¿sí? Y luego empiezo a dar una curva en forma de O. Y acá hay un pequeño tramo, y acá hay otro tramo, acá va a haber otro tramo. Entonces, cuando analicemos la próxima semana, ¿qué es lo que pasa? Las líneas tangentes que yo debo tener deben ser como mínimo 139 metros. Voy a fijarme si cumple o no con 139 metros. Voy a hacer una más. Acá le voy a poner más pequeño porque si no, no va a dar. 30. Este señor, ¿cómo está? No da, ni siquiera 30. Sale 20. Y vamos a ponerle la capa de curvas. Listo. Entonces, miren, cuando yo voy a formar, ¿no?, una curva circular, este señor de acá debe medir como mínimo 100. Ya me estoy dando cuenta de que mi diseño no está yendo como yo quiero, no va a cumplir. Pero en el caso de ustedes, por favor, no se preocupen. Vamos a hacer tablas donde vamos a indicar cumple, no cumple, cumple, no cumple. Pero para un diseñador pues no va a ser posible, ¿no? Imagínense a 50 de velocidad, pues en realidad no voy a poder pasar a este señor a 50 de velocidad.
¿qué es lo que haría? Bajaría de velocidad mi proyecto. Entonces, el primer paso, bajaría la velocidad. Y luego, pues, hacer el rediseño de mis líneas tangentes. En el caso de ustedes, pues no se preocupen, ¿no? Lo único que vamos a analizar es cuál cumple y cuál no cumple. ¿Queda claro? Sigan avanzando sin ningún problema. ¿Quién tiene alguna pregunta de cómo se hacen las líneas circulares? Hola. Aquí sí ya me permite, ¿no? En esta de acá me permite, vuelvo a repetir, una curva de 220, por ejemplo, le doy y me va a permitir una curva de 220, ¿no? No me va a permitir menos, 180, 180. Radio 150, a ver, voy a poner 150. Este señor con este, tampoco, 120. Voy a ponerle 90. Ahí está, 90. Y como ven, voy formando mi carretera. Voy formando mi carretera poco a poco. Ese sería el plano número 15, ¿no? Claro, claro. Guardar plano número 15 y sería líneas o curvas circulares. Sí, pues la ¿Cómo se llama? deja. Líneas curvas o curvas No, circulares. es que a mí eso lo tenemos acá. Y el último plano es bien sencillo. El último plano es bien sencillo. Lo único que tengo que hacer es que comando joins, miren por favor, porque este es uno solo, este es otro solo, entonces agarro el comando joins, juntar, y empiezo a juntar este, con esta línea, con este señor, con este, le digo enter, y este señor, ¿qué es? Mi eje principal de mi carretera. Ese es el eje principal de mi carretera. Y a partir de ese eje, y a partir de la semana 11, empezamos ya con la T3. ¿Quién tiene alguna cosa? Hasta ahí va a llegar la T2, pero todavía nos falta. Acuérdense que la semana que viene tenemos que hacer el cálculo de los elementos de cada circunferencia. Es por eso que debe haber un plano, este lo voy a llamar plano eje principal. Les explico el por qué. No es que yo les esté pidiendo porque quiera cada plano. Entonces este se llama, vamos a guardarlo como eje principal. Listo, lo guardo. Y ahora voy a abrir el plano de curvas y donde están las rectas. Y les voy a explicar por qué les estoy pidiendo que esté separado. Cuando esté separado, como pueden ver ahí, esta curva C1, esta línea llamada L1, esta línea llamada L2, esta curva llamada C2, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a poner lo que se conoce como una etiqueta a cada una de ellas. O sea, le voy a poner el nombre de curva 1, longitud 1, curva 2, longitud 2. ¿Para qué? Para que el civil me bote un cuadro con cada una de esas curvas. Y por ejemplo, si me bota todo el cuadro de curvas, me va a botar el radio de la curva, el punto de inicio de la curva, el punto final, el ángulo de deflexión, la externa, la cuerda y todos los elementos que yo le pida al civil. Lo mismo sería con la línea. ¿Qué me va a botar? La longitud de la línea, en qué punto inicia la línea y en qué punto finaliza la línea. Entonces, todos esos datos me va a botar y es por eso que ustedes tienen que tenerlos separados. Si no tienen punto, pues no va a poder hacerse eso. ¿Queda claro? Entonces, hasta ahí sería lo que tienen que avanzar hasta la próxima semana para que ya la próxima semana hagamos el ejercicio, hagamos los ejercicios para hacer el cálculo de los elementos y verificar si cumple la línea tangente con lo máximo que me dice la norma. ¿Quién tiene alguna pregunta? A ver, quiero ver que hagan sus curvas. Muéstrenme las curvas de todos sus elementos y con eso se pueden retirar.